Un alcalde corrupto es atracado en su casa por dos desconocidos que lo dejan maniatado con la cabeza metida en una bolsa de basura. Todo lo que ocurra en torno a esta historia y su desenlace solo será posible si leemos el último libro, la última novela del escritor canario Alexis Ravelo. Y precisamente esta mañana nos encontramos con su autor, con Alexis Ravelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. ¿Qué tal? Bueno, has comentado que es un libro que te ha sacado de tu zona de confort. ¿Por qué? Principalmente por la técnica con la que está escrito, ¿no? Desde que supe cuál iba a ser el argumento de esta historia, entendí que la mejor manera de contarla era un monólogo interior, y es una técnica que en realidad pues, no es muy comercial, no es muy habitual en novelas, digamos, populares, ¿no? Y entonces, bueno, se trataba de emplear esta técnica que uno ha empleado en alguna ocasión muy puntualmente para contar absolutamente toda esta historia, ¿no? Intentando captar el flujo de conciencia de este personaje, ¿no? Mientras está ahí en esa situación, ¿no? Asfixiándose con esta bolsa en la cabeza. La ha sacado de su zona de confort, pero no está lejos, no se pierde la esencia del estilo habitual de Alexis Ravelo, ¿no? Por lo menos no se pierden los argumentos, Patricia, porque en realidad trata del argumento que estoy tratando constantemente, ¿no? En muchas de mis novelas policíacas, ¿no? Esa digamos, violencia económica, ¿no? Esa violencia estructural que está detrás de los crímenes de cuello blanco, digamos, ¿no? Detrás de lo que solemos llamar corrupción político-económica, y que genera o cataliza esa otra violencia física que luego hay en mis novelas policiales. Ese era el tema. Se trataba de mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? En mis novelas habitualmente, pues el criminal de cuello blanco es el villano, el poderoso, el que está detrás, ¿no? No te da tiempo de ahondar, ¿no? En ese ser humano que hay detrás de este villano, ¿no? Y ver pues cómo ha acabado convirtiéndose en lo que es, ¿no? De qué polvos vienen esos lodos que lo han convertido en el malote absoluto de una novela de las de Alexis Ravelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, le preocupaba que esta novela fuera claustrofóbica, sobre todo porque la escena transcurre en el mismo sitio que un personaje que se debate entre la vida y la muerte con una bolsa en la cabeza, ¿no? Claro, el tiempo de ficción de la novela en realidad son 17 minutos, ¿no? Que es lo que tardaría teóricamente un señor de esta edad y estas características físicas en asfixiarse con esa bolsa de basura en la cabeza, ¿no? Se trataba de trabajar desde ahí, esa era la propuesta, y el reto estaba en contar toda la historia, contar todo el argumento y de paso toda la vida de este personaje en esos 17 minutos, ¿no? Utilizando el tiempo psicológico. Se parte de una situación que es muy asfixiante, que es muy claustrofóbica, y te hago aquí una parte. Yo cuando escribí la novela, claro, no pensé que la fuéramos a leer ahora en tiempos de pandemia, ¿no? En el que todos vamos con una mascarilla puesta, ¿no? No lo había pretendido en ningún momento, y claro, y se trata de que el lector sienta esa claustrofobia, pero al mismo tiempo que no se sienta tan incómodo como para dejar de leer, ¿no? Ahí hay un reto, ahí hay un trabajo, digamos, de hacer encaje de bolillos, ¿no? Para manejar los ritmos, ¿no? Y que la lectura no se haga tan densa y tan complicada como para que al lector se le caiga la novela de las manos, ¿no? Bueno, y ese protagonista es un alcalde corrupto, es una historia que podría darse realmente en cualquier punto de España. Eso es lo que puede atraer más al lector, quizá esa cercanía con la realidad, lamentablemente. Claro, al final, bueno, quienes escribimos novela negra estamos intentando, bueno, quienes escribimos novela hacemos una imagen especular del mundo, ¿no? El mundo tiene que verse reflejado en nuestras novelas, y el mundo desde el que contamos, ¿no? En las novelas negras en este país, y en concreto en Canarias, pero en cualquier lugar de la costa española, es un mundo muy depredado por la corrupción, además un tipo de corrupción muy estrechamente vinculada con el desarrollo urbanístico desaforado, que viene
además de la mano siempre del turismo de sol y playa, ¿no? Yo he creado una ciudad, ¿no?, que he utilizado para otras de mis novelas, ¿no?, que es San Expósito, ¿no?, un municipio turístico de la costa canaria, pero que podría estar en cualquier sitio de la costa española, ¿no? Pues las mañas que ocurren ahí ocurren casi en cualquier sitio, ¿no?, de nuestro país, por desgracia, ¿no? Quizá por alusiones, es una novela que no has querido, pues eso, ¿no?, ambientar aquí en Canarias. Sí, claro, bueno, está ambientada en Canarias, pero en San Expósito no se sabe ni en qué isla está. No te digo nada, ¿no? Pues, ¿sabes qué pasa? Que los escritores somos muy pobres, yo no tengo un duro para abogados. Ah, claro. No te conviene, ¿no? Entonces, claro, entonces es muy interesante que tus novelas no se lean en clave con la cual, además, yo creo que ni siquiera es bueno para una novela, ¿no?, que se lea con una clave demasiado precisa en tiempo y espacio, ¿no?, ni que se puedan poner nombres, ¿no? Lo que se denuncia es una actitud general, ¿no?, y unos males que son muy universales o por lo menos muy característicos del momento histórico del capitalismo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso está esa vertiente práctica, ¿no?, y personal, ¿no? A uno no le interesa estar todo el día peleándose con los abogados de señores y señoras muy poderosos, ¿no? Entonces más vale disfrazarlo todo. Lo que sí hay que decir es que esta novela surgió en tiempos en los que yo estaba escribiendo mi anterior novela, ¿no?, La ceguera del cangrejo, y aprovechando toda la documentación el trabajo de documentación que había hecho para esa novela. Y esa novela, La ceguera del cangrejo, como tú recordarás, estaba ambientada en Lanzarote en torno a la figura de César Manrique y hablaba de corrupción urbanística allí. Ahí lo dejo. Todo tiene un hilo conductor. ¿Puede pensar el lector que siempre se posiciona esa parte más negra del ser humano, del individuo, pero dice usted también que le sirve la escritura como desahogo para no llevar a cabo otras acciones, como romperle la cara a nadie, por ejemplo, ¿no? Claro, otros escribirán sobre sus sueños, ¿no? Yo escribo sobre mis pesadillas, ¿no? Escribo sobre las cosas que me dan miedo, las cosas que me preocupan, y además al hacer género negro, pues uno lo que hace al contar una historia en clave policial, ¿no?, en clave negra, es contar historias de gente que está en la encrucijada y que está sola en un mundo donde Dios no existe, ¿no? Entonces, claro, siempre vas a contar la crisis, lo oscuro, cómo las personas van creando una nueva moral para sí mismos, ¿no?, un nuevo código moral para enfrentarse a cada situación sin rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo, ¿no?, pero al mismo tiempo haciéndose responsables de eso, ¿no? Claro, eso te hace indagar en el lado oscuro, ¿no? Y digamos que a mí, y supongo que a muchos lectores, ¿no?, también les sirve para, digamos, descargar un cierto tipo de rabia, un cierto tipo de incomodidad, ¿no?, que muchos tenemos ante determinados estados de cosas dentro de la sociedad, ¿no? Ojo, que también es verdad que, como decía antes, la novela es una imagen especular del mundo, también los personajes son imágenes especulares de los seres humanos, y al ponerte delante de un espejo a veces ves cosas que no te gustan. En esta novela en concreto no solo se habla del corruptor, el corruptor ese malísimo, ¿no?, con el bigote y el maletín, ¿no?, que se está llevando el dinero, sino que también se habla de cómo es posible que alguien llegue a corromperse y sobre todo de cómo es posible que una sociedad permita que vivamos en un sistema con estos niveles de corrupción casi sistémica, ¿no? Por lo tanto, se le está plantando la mosca también, ¿no?, por decirlo así de manera coloquialmente, al lector, y además me la estoy plantando yo mismo, ¿no? Todos somos responsables de esto, ¿no? Y una novela, una ficción
pese a que tenga que ser trepidante y amena y tenga que ir hacia adelante, pues bueno, también debe, digamos, plantearle estas preguntas incómodas al lector, ¿no? Bueno, eso conlleva un gran trabajo detrás para hacer reflexiva esta historia, para que al fin y al cabo sea amena. Hablamos de una novela que ha entrado y salido de la nevera muchas veces, porque hasta que diste el paso de publicarla, Alexis, en ese sentido, ¿cuántas veces un escritor le tiene que dar a suprimir a muchas frases en el ordenador o tirar esas bolas de papel que no convencen a la papelera? Uy, muchísimas. Ya lo decía Hemingway, que decía Hemingway que el mueble más importante del despacho de un escritor es la papelera, ¿no? Hay gente que dice, no, tú corriges mucho cuando escribes, escribes más de lo que corriges. No, yo solo corrijo, ¿no? Uno se pasa la vida dándole vueltas al texto, ¿no? Y además, como bien decías, es muy importante la nevera, ¿no? Después de cada versión hay que dejar reposar el texto para volver a leerlo como si no lo hubieras escrito tú, ¿no? Hay que hacer siempre un ejercicio de equilibrios, ¿no? Entre la autocomplacencia, ¿no? Y la autocrítica, ¿no? Es bueno, pero no es tan bueno. Esto hay que mejorarlo, aquello hay que mejorarlo, ¿no? Estamos siempre así. Yo, si hay algo que me ponga muy nervioso es tener que escribir un texto, digamos, con plazo, ¿no? Y no tener tiempo suficiente para dejarlo reposar y para revisarlo y para hacerle las correcciones que hay que hacer, porque al final, como decía, creo que Ayala, comentándolo con Borges, ¿no? Al final publicamos los textos para dejar de corregirlos. No, yo ahora mismo corregiría casi cada línea otra vez de cada una de las novelas que he escrito, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues después de salir de la nevera, finalmente ha sido publicado Un tío con una bolsa en la cabeza. Alexis Ravelo, un placer que nos haya acompañado y muchísimos éxitos. Gracias. Oye, un placer y muchísimas gracias. Un abrazo grande.